Definición de base de datos. Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto para su uso y vinculación. Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Campo es el lugar físico de almacenamiento destinado a contener información independiente. El tipo de campo determina la clase de datos que pueden introducirse y la clase. Tres tipos de campo. Campo numérico. Pide al usuario que escriba un número. El número debe ser entero, aunque puede ser positivo o negativo. Está el campo alfanumérico. Admite cualquier carácter alfabético, numérico o signo de puntuación. Por defecto viene configurado con un tamaño de 50 caracteres, pero puede cambiar el valor y elegir otro entre 1 a 255. Otro campo es fecha. Introduce el componente registro es el conjunto de campos que relacionados entre sí que contienen datos referidos a un mismo ente u objeto. Componente tabla. En la base de datos se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista de un programa de hoja de cálculo. Modelo de base de datos. Un modelo de base de datos es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una base de datos y de manera fundamental determina el modo de almacenar, organizar y manipular los datos. Entre los modelos lógicos más comunes para base de datos se encuentran modelo jerárquico, modelo en red, modelo relacional, modelo entidad-relación, modelo entidad-relación extendido, modelo de objetos, modelo documental, modelo de entidad de atributo-valor, modelo en estrella. Los modelos físicos de datos incluyen índice invertido y fichero plano. Otros modelos lógicos pueden ser modelo asociativo, modelo multidimensional, modelo multivalor, modelo semántico, base de datos XML, grafo etiquetado, triple store. Un sistema gestor base de datos es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los mismos. Algunos ejemplos de sistema gestor de base de datos son Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, MS Server, etc. Un sistema gestor base de datos debe permitir definir una base de datos, especificar tipos, estructuras y restricciones de datos, construir la base de datos, guardar los datos en algún medio controlado por el mismo sistema gestor de base de datos. Manipular la base de datos es realizar consultas, actualizarla y generar informes. Las características de un sistema gestor de base de datos son abstracción de la información, la cual ahorra a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o cientos de archivos. Este hecho se hace de transparente al usuario. Así se definen varios niveles de abstracción. Otra característica es independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema físico o lógico de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos logrará evitar la aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo ideal es lograr una redundancia nula. No obstante, en algunos casos la complejidad de los cálculos hace necesaria la aparición de redundancia. Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado esta redundancia nula, será necesario
vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de una forma simultánea. Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los sistemas gestores de base de datos deben de garantizar que esa información se encuentre segurizada frente a usuarios malintencionados, que simplemente ante la torpeza de algún usuario autorizado pero despistado. Normalmente los sistemas gestores de base de datos disponen de un complejo sistema de permisos a usuarios y grupos de usuarios que permiten otorgar diversas categorías de permisos. Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados, es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados o cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información almacenada. Respaldo y recuperación. Los sistemas gestores de base de datos deben promocionar una forma eficiente de realizar copias de respaldo de la información almacenada en ellos y de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido perder. Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos, excepto quizás el doméstico, lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a una base de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla, y es también frecuentemente que dichos accesos se realicen de forma simultánea. Así pues, un sistema gestor de base de datos debe controlar este acceso recurrente a la información que podría derivar en inconsistencias. Ejemplos de sistemas gestores de base de datos. MySQL. MySQL es un sistema gestor de base de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es idóneo para la creación de bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, así como para la creación de cualquier otra solución que implique el almacenamiento de datos, posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas. Está desarrollado en C y C++, facilitando su integración en otras aplicaciones desarrolladas también en estos lenguajes, en un sistema cliente-servidor, por lo que permite trabajar como servidor multiusuario y de subprocesamiento múltiple. O sea, cada vez que se crea una conexión con el servidor servidor establece un proceso para manejar la solución del cliente, controlando así el acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el acceso a usuarios autorizados solamente. Es uno de los sistemas gestores de base de datos más utilizados en la actualidad, utilizado por grandes corporaciones como Yahoo, Finance, Google, Motorola, entre otras. Microsoft SQL Server. SQL Server es un sistema gestor de base de datos relacionales producido por Microsoft. Es un sistema cliente-servidor que funciona como una extensión natural del sistema operativo Windows. Entre otras características, proporciona integridad de datos, optimizando de consultas, control de concurrencias y backup y recuperación. Es relativamente fácil de administrar a través de la utilización de un entorno gráfico para casi todas las tareas del sistema y administración de base de datos. Utiliza servicios del sistema operativo Windows para ofrecer nuevas capacidades y ampliar la base de datos, tales como enviar y recibir mensajes y gestionar la seguridad de la conexión. Es fácil de usar y proporciona funciones de almacenamiento de datos que solo estaban disponibles en Oracle y otros sistemas gestores de base de datos más caros. PostgreSQL. PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos relacionales orientadas a objetos, derivado de Postgre, desarrollado en la Universidad de California en el Departamento de Ciencias de la Computación de Berkeley. Es un gestor de base de datos de código abierto, brinda un control de concurrencia multiversión que permite trabajar en grandes volúmenes de datos, soporta gran parte de la sintaxis SQL y cuenta con un extenso grupo de enlaces con el lenguaje de programación. Posee características significativas del motor de datos, entre las que se pueden incluir
las subconsultas, los valores por defecto, las restricciones a valores en los campos y los disparadores. Ofrece funcionalidades en línea como el estándar SQL 92. Incluye claves primarias, identificadores, entrecomillados, conversión de tipos y entrada de enteros binarios y hexadecimales. El código fuente se encuentra disponible para todos sin costo alguno. Está disponible para 34 plataformas con la última versión estable. Es totalmente compatible con ACID. Posee una integridad referencial e interfaces nativas para lenguajes como ODBC, JDBC, C, C++, PHP, PERL, entre otras. Funciona entre todos los sistemas operativos Linux, Unix y Windows. Debido a la liberación de la licencia PostgreSQL, se puede usar, modificar y distribuir de forma gratuita para cualquier fin, ya sea privado, comercial o académico. Características de los sistemas gestores de base de datos. Un sistema gestor de base de datos o SGBD es el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. En estos sistemas se proporciona un conjunto de coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que permiten a los distintos usuarios realizar sus tareas habituales con los datos garantizados, además de la seguridad de los mismos. El éxito reside en mantener la seguridad e integridad de todos los datos. Lógicamente, tiene que proporcionar herramientas a los distintos usuarios. Entre las herramientas que proporciona están herramientas para la creación y especificación de los datos, así como la estructura de base de datos, herramientas para administrar y crear la estructura física requerida en la unidad de almacenamiento, herramientas para la manipulación de los datos de la base de datos, para añadir, modificar, suprimir o consultar datos, herramientas de recuperación en caso de desastre, herramientas para la creación de copias de seguridad, herramientas para la gestión de la comunicación de la base de datos, herramientas para la creación de la aplicación que utilicen esquemas externos de datos, herramientas de instalación de la base de datos, herramientas para la exportación e importación de datos. Los sistemas gestores de base de datos tienen que realizar 3 tipos de funciones para ser considerados válidos. Función de descripción o definición. Esta función es la que permite definir las 3 estructuras de la base de datos: estructura interna, estructura conceptual y estructura externa. Esta función se realiza mediante el lenguaje de descripción de datos, DDL. Mediante este lenguaje se definen las estructuras de datos, se definen las relaciones entre los datos, se definen las reglas que han de cumplir los datos. Función de manipulación. Permite modificar y utilizar los datos de la base de datos. Se realiza mediante el lenguaje de modificación de datos, DML. Mediante este lenguaje se puede añadir datos, eliminar datos, modificar datos o buscar datos. Actualmente se suele distinguir, aparte de la función de buscar datos en base de datos, función de consulta, para lo cual se proporciona este lenguaje de consulta de datos DQL. Función de control. Mediante esta función, los administradores poseen mecanismos para proteger las visiones de los datos permitidas por cada usuario, además de proporcionar elementos de creación y modificación de esos usuarios. Se suele incluir aquí las tareas de copia de seguridad, carga de ficheros, auditoría, protección ante ataques externos, configuración de sistema, etc. Administradores de la base de datos. Es una persona que tiene el control central del sistema gestor de la base de datos. Estas personas son las que se encargan de la integridad, la consistencia, la redundancia y la seguridad en los datos. Administradores son los que se encargan de realizar el mantenimiento diario o periódico de sus datos, y también son los que se encargan de dar la fidelidad de los datos para que estos sean ciertos. Entre las funciones del administrador de la base de datos se encuentran la definición del esquema de la base de datos, la definición de la estructura y el método de acceso, la modificación del esquema y la organización física, la concesión de autorización para que los usuarios puedan tener acceso a los datos. Entre los administradores de base de datos se encuentran los siguientes tipos de usuarios. Los usuarios normales
son los usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación, con una interfaz de formularios, donde pueden rellenar los campos apropiados del formulario sin ninguna dificultad. Estos usuarios pueden también simplemente leer los informes generados de la base de datos sin ninguna complicación. Programadores de aplicaciones. Son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación, utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones, también conocidas como DRA, que también facilitan crear los formularios e informes sin escribir directamente el programa. También se encuentran los usuarios sofisticados. Estos tipos de usuarios son los que interactúan con el sistema sin programas escritos, usando el lenguaje de consulta de bases de datos para hacer las consultas respectivas. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos en la base de datos entran en esta categoría. Cada uno de ellos usa las herramientas de procesamiento analítico en línea, como lo son la OLAP y la Online Analytical Processing, o herramientas de recopilación de datos. También se encuentran los usuarios especializados, que son los usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicional. Entre estas aplicaciones están los sistemas de diseño asistido por computadora. Estos sistemas de bases de datos de conocimientos y sistemas expertos son sistemas que almacenan datos de tipo complejos, como gráficos de audio y sistemas de modelados de entorno. También se encuentra el usuario final, que el usuario final es la persona que utiliza los datos. Esta persona ve los datos convertidos en información.